Pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en Lanzarote. Quiero agradecer a Chamaida por organizar este encuentro y ofrecernos su espacio tan bonito para poder hoy comentarles sobre este tema y sobre algo del agua también, que hablaremos casi al final de la charla, de la importancia que tiene el agua en todos los procesos depurativos, todos los procesos de regulación de la inflamación, de la importancia que tienen los procesos de detoxificación, ¿no? Y bueno, el título de la charla es ayuno, una forma de ayuno que se llama ayuno profundo, diferente al que está de moda, el ayuno intermitente, ¿no? Y cómo eso influye sobre la longevidad y la restauración metabólica de nuestro metabolismo, ¿no? Mi nombre es Santiago Marrero, yo soy médico de profesión. Inicialmente yo trabajé muchos años para el Servicio Canario de Salud, pero luego pues, me interesé muchísimo por complementar la medicina alopática, donde veía que estábamos muy sujetos a protocolos y tal, hacerlo a través de una formación diferente, que es medicina ortomolecular, medicina donde intentamos regular procesos de deficiencias a nivel micronutricional, ¿no? Con aporte de vitaminas, de minerales, de regular procesos de alimentación, ¿no? Se detecta que en la población hay una gran sobrealimentación, quiere decir, hay un consumo de calorías por encima de lo que gastamos realmente, y hay una pérdida, una dificultad y un déficit en la incorporación de nutrientes, ¿no? Entonces, independientemente de tipos de dieta paleolítica o dieta cetogénica o dieta Seafood dieta, hay una idea que es fijarnos en que la verdadera intención, el verdadero fin de la alimentación es incorporar micronutrientes. Esos nutrientes como el zinc, el selenio, la vitamina C, la vitamina D, van a ser muy importantes para contribuir a los fenómenos de fabricación de antioxidantes por parte del hígado, a regular la formación de neurotransmisores por parte del sistema nervioso. Entonces, el fin de la alimentación no es el gusto, no es que sea rica la comida, que sea dulce, que sea amarga y ácida al mismo tiempo, que esté esterificada, que esté bien diseñada en el plato a través de colores y tal, que está bien, sino el fin verdadero de la alimentación es la nutrición, ¿vale? Entonces, desde ahí, ese es el aspecto final de la nutrición que hemos perdido a través de distorsiones de la industria alimentaria, de un montón de publicidad engañosa, donde creemos, por ejemplo, que la fruta es muy importante. Y lo es hasta cierto punto, pero está sobrevalorada. Realmente luego puedo decir algo de eso, pero la fruta causa muchos estragos ahora mismo en la población, ¿no? Por el nivel de fructosa que tiene, ¿no? Nunca el hombre había comido tanta fruta como ahora, ¿no? Nuestros abuelos no conocieron ni perdino, ni mercadona, ni pertrébol, ni espar, entonces comían la fruta de la temporada, ¿no? Comían solo la fruta que había de temporada. Hoy en día te levantas por la mañana y como el día anterior has ido a un supermercado y has comprado un montón de fruta, la fruta la metes en un cóctel, te haces un batido de fruta y te lo tomas, ¿no? Eso es tremendamente dañino por el impacto que produce de elevación de glucosa en sangre, ¿no? El azúcar de la fruta es la fructosa, todo lo que acá venosa es un azúcar, la celulosa, ¿no? También el azúcar de las verduras. Hay verduras que tienen muchísimo azúcar y eso tiene un impacto negativo sobre la salud, ¿no? La remolacha, se saca azúcar de la remolacha. La zanahoria también es dulce, la calabaza, la lechuga y la cebolla, ¿no? Bueno, hablaremos sobre eso. Entonces, vamos a iniciar la charla y veremos todos los efectos beneficiosos que produce el ayuno, ¿no? Y cómo hay un par de procedimientos que producen la mayor parte de los beneficios. Quizás también eso es otra distorsión, donde estamos perdidos en que un montón de tipos de terapias o modalidades van a producir beneficios en nosotros y lo producen en pequeño porcentaje, ¿no? Porque realmente el mayor beneficio lo vamos a obtener de dos estrategias que ahora vamos a ver, ¿no? Uno, tenemos que tener en cuenta que hay procesos internos que van deteriorando nuestra salud y con el paso de los años se van produciendo fenómenos como es
estos que enumero aquí. Uno es la anemización, ¿no? La anemización significa que vamos con el paso de los años teniendo cada vez una pérdida de la concentración de hemoglobina en sangre. La hemoglobina, como saben ustedes, es el transportador del oxígeno, y en la medida que disminuye nuestro nivel de hemoglobina, va disminuyendo la oxigenación a nuestros tejidos. Eso va produciendo daños, ¿vale? Por hipoxia se llama, ¿no? También ocurre otro fenómeno, con el paso de los años y a los 47 más o menos 2 años, hay una pérdida, hay un declinar endocrino y hormonal, ¿no? Las hormonas se caen, tanto en hombres como en mujeres, y van a producir fenómenos conocidos por todos ustedes como la menopausia o la andropausia, ¿no? Por caída de las hormonas masculinas. Eso va a producir la caída fundamentalmente de la testosterona, va a producir una pérdida de la masa muscular. Eso llamamos sarcopenia. Y el músculo hoy en día se sabe que es un tejido metabólicamente activo, no es solo una cuestión de palancas, ¿no? De poder hacer flexiones o poder correr o pasar una valla. No, es un tejido metabólicamente activo que tiene una función primordial, por ejemplo, en la defensa inmune. Es el principal tejido donde se almacenan linfocitos, y de ahí toda la defensa inmunitaria, la regulación de las enfermedades autoinmunes. Una gran reserva linfocitaria está en los músculos. También es el tejido que almacena glucosa en forma de glucógeno. Las reservas de glucógeno más importantes están en el hígado y en los grupos musculares de gran tamaño. También es la reserva natural de la glutamina, de un aminoácido muy importante que es regulador de la inflamación, entre otras cosas, ¿no? Y también el músculo es el tejido que más receptores tiene para la insulina, para llamar a la insulina, que es la proteína transportadora de glucosa, que cuando va circulando por sangre en cantidades muy elevadas, esos receptores la llaman su atención, y así penetra a través de unos canales que se llaman GLUT2, GLUT4 a través a las células, ¿no? Entonces, por lo tanto, el músculo tiene mucha importancia, y también tiene importancia el desarrollo muscular y de la fuerza a edades avanzadas en la mejora de la cognición y de la memoria. Por lo tanto, no deberíamos perder masa muscular, o si la perdemos, que la vamos a perder con el paso del tiempo, recuperarla, ¿no? Recuperar a través del trabajo de ejercicio físico de fuerza, ¿no? Luego tenemos la inflamación. A partir de una mala alimentación, de malos hábitos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de determinados fármacos van a provocar, o las psicotoxinas, las propias psicotoxinas provocadas por el estrés, van a provocar fenómenos inflamatorios. Se llama inflamación mínima persistente, es inflamación de bajo grado. Nosotros no nos levantamos por la mañana y sentimos el dolor de abdomen o el dolor de cabeza, pero estamos inflamados. Todos nosotros estamos inflamados en mayor o menor grado. Y eso es una inflamación que pasa desapercibida, pero que es la base, la inflamación del desarrollo de cualquier enfermedad. Sea una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónica, degenerativa, o el propio cáncer. Están en la base de cualquier enfermedad la inflamación de bajo grado, pero que persiste a lo largo de mucho tiempo. Por lo tanto, es otro fenómeno el que tenemos que regular. El agua también ahí es un elemento primordial en regular la inflamación, sustancial, ya veremos luego. La inmunosenescencia también es la pérdida de la capacidad de respuesta inmunológica con el paso del tiempo. Nuestra médula, como un tejido más, la médula ósea va dejando de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Y a medida que pasan los años vamos teniendo una caída de esos glóbulos, de componentes de la sangre que son muy importantes en la defensa inmunitaria, especialmente los glóbulos blancos, con toda su fórmula, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Pues esa caída en la defensa inmunitaria tenemos que estimularla, tenemos que regularla. La regulación se hace a través de inmunoestimuladores, como son algunas vitaminas y algunos minerales. Ustedes conocen la importancia de la vitamina D, conocen la importancia del magnesio, del zinc, del selenio. Son muy importantes para estimular al alza el sistema inmune, que va cayendo, que se va volviendo. En el niño es un sistema inmaduro. Cuando el niño crece en los primeros años de vida tiene un sistema inmunológico inmaduro, y cuando somos muy mayores tenemos un sistema inmune obsoleto, ¿no? Viejo, senescente. Tenemos que reactivarlo para que ese sistema inmune se mantenga la mayor parte de nuestra vida, ¿vale? Después tenemos la neutralización. La neutralización es otro de los fenómenos que ocurren a lo largo de nuestra vida y que tiene que ver con la capacidad que tienen los órganos emuntorios, la capacidad que tienen algunos órganos como el hígado, el riñón, el sistema linfático, de eliminar toxinas de nuestro cuerpo.
Entonces es necesario neutralizar esa cantidad de toxinas que van ascendiendo, o sea, estimulando la capacidad detoxificadora que tienen esos órganos, el hígado, el riñón, el sistema linfático, y o bien intentando reducir la entrada de toxinas desde fuera, ¿no? La mayoría de ellas entran por aparato digestivo, con productos alimentarios, bien sean además plaguicidas, pesticidas, fungicidas, colorantes, conservantes, acidulantes, azúcares, el gluten, la caseína de la leche. Son un montón de elementos que producen toxicidad y producen una sobrecarga en nuestros órganos. Ahí el agua también juega un papel súper importante porque es necesario que se filtre, que se limpie la matriz extracelular, el tejido intersticial que rodea nuestras células, y el agua juega un papel importante en neutralizar esas toxinas y que no se depositen para que luego no evitar que pasen al interior de la célula. Entonces la forma de tratar de eliminarlas, una de ellas es con una buena calidad de agua, y también porque la vía de eliminación más rápida de las toxinas es la orina. Tomar agua constantemente nos permite que las toxinas salgan y no se fijen en los tejidos. Luego la fermentación es otro fenómeno que nos va ocurriendo, que es un proceso derivado de la hiperglucemia, de tener niveles de azúcar un poco elevados. Los niveles de azúcar que tenemos de referencia, los análisis están bastante distorsionados, porque hablan de 76 a 110. Pues miren, yo les digo una cosa, por encima de 80 de glucemia en ayunas, eso es erróneo, está elevada el azúcar. Tenemos que tener azúcares por debajo de 80. Eso no lo tiene ni el 99% de la población, todos tenemos más de 80. Y eso no está bien, porque eso tiende a la fermentación, a un proceso de obtención de energía, no en una presencia de oxígeno, sino a través de otro ciclo que se llama ciclo de Cori, y ese ciclo, que es muy exigente en cuanto al consumo energético, nos va a llevar, junto con otros fenómenos como el de la inflamación, el de la acidosis, la hipoxia, a un fenómeno que se llama terreno tumorogénico, y saben lo que lleva eso, esa palabra, tumorogénico, a lo que nos va a llevar, ¿vale? Y finalmente la caramelización, que es como habla como de un caramelo, pues eso no es sino otra cosa que la oxidación de proteínas. La oxidación de proteínas puede ocurrir en cualquier lugar de nuestro organismo, también puede ocurrir en nuestro sistema nervioso, y ocurre también por el exceso aumentado de azúcar, en nuestra sangre. Entonces tenemos que contrarrestar por esa necesidad de bajar los niveles, primero los niveles de ingesta de hidratos de carbono y de fruta, que son los que producen esa elevación de la glucosa, ¿no? Después tratar de mantener una actividad física regular, que hace también que se gaste y que se reduzca ese nivel de glucemia, ¿no? Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces hay una ley que se llama ley de Pareto, es una ley de economía. Esta ley la usan los economistas diciendo que cualquier actividad empresarial, un 20% de tus beneficios o tus estrategias te van a producir el 80% de los beneficios. Hay que saber cuál es el 20% de esa actividad que te va a procurar el 80% de los beneficios, ¿vale? Entonces en medicina ahora mismo hay dos procesos, hay dos intervenciones terapéuticas que son dos, si las consideramos como en un conjunto de 100, ese 20% nos va a producir el 80% de los beneficios en términos de salud. Y esas dos, selectivamente, son el ayuno profundo, que vamos a hablar hoy de él, y el trabajo físico de fuerza, de ganancia de fuerza. Esas dos son las intervenciones que nos van a producir el 80% de los beneficios. Alguien puede hablar del efecto del Pilates, o el efecto del Wim Hof, de la apnea, o de la hipertermia a cuerpo completo. Esos van a producir beneficios, pero serían el 80% restante de esas técnicas nos van a provocar el 20% de los beneficios. O sea que yo no me entretendría mucho ahí en el desarrollo de eso, porque va a producir muy poco beneficio. No sé si lo expliqué bien. O sea, dos intervenciones van a provocar el 80% de los beneficios. Entonces, el 80% de las otras intervenciones van a producirnos un 20%. O sea, que no equivoquemos el camino, vamos a centrarnos en estas dos, que son las que más beneficios nos provocan, y lo otro sí que provoca beneficios. No digo que no lo haga, lo digo que sí lo hace, pero en un porcentaje muchísimo menor, ¿vale? Entonces, antecedentes sobre el ayuno. El ayuno y la restricción calórica son procedimientos que se han hecho a lo largo de la vida, ¿no? Siempre se han realizado restricciones calóricas, bien sea por épocas de hambruna, por épocas de guerra, prisioneros de guerra. Personas ingresadas en unidades especiales, en la UBI, en unidades de cuidado intensivo, no comen, están generalmente intubados, están con
y no se alimenta. Por lo tanto, hay restricciones calóricas que ha realizado el hombre a lo largo de toda la historia, a veces de forma voluntaria y otras de manera involuntaria, ¿no? Imagínense en una guerra o en un periodo de hambruna, en una población tremendamente pobre, pues han pasado periodos de carencias, ¿vale? Y ahí ha habido importantes restricciones calóricas, aunque lo hayan hecho de manera involuntaria. De manera voluntaria lo hacen todas las órdenes religiosas. Ahora mismo el Ramadán, si ustedes saben, pues practica el ayuno, ¿no?, durante el día, durante un periodo del año. Pero hay órdenes religiosas que se han confiscado, se han ido a un monasterio, se han ido a un lugar y se han retirado ahí como forma de limpieza espiritual y física, han hecho ayuno, ¿no? Y ayunos profundos, ayunos solo con agua durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues son formas ya probadas. El hombre del Paleolítico no siempre podía cazar y coger fruta. A veces salía de la cueva y encontraba que todo el territorio estaba nevado y no podría ir a comer y se estaba unos días sin comer. Eso es una restricción calórica involuntaria y hemos llegado hasta aquí. O sea que no es que iba a eliminar al hombre, no moría por eso, ¿vale? Todo lo contrario. El consumo metabólico, la tasa metabólica, el consumo de más calorías a lo largo de nuestra vida va a reducir nuestra vida, va a reducir nuestros años de vida. Eso está probado. La restricción calórica, o sea, disminuir la tasa metabólica, consumir menos calorías, hace que la actividad metabólica, que las células no se tengan que recambiar tantas veces. Y por la ley de Hayflick sabemos que tenemos un número finito de divisiones celulares, o sea que nosotros podemos dividir las células de la retina tantas veces, podemos dividir las neuronas no se dividen, los cardiomiocitos no se dividen, pero las células del intestino las podemos dividir tantas veces, o las células de la médula ósea tantas veces. Y al final de esas divisiones ya se agotan las divisiones celulares y ya no se pueden dividir más. Por lo tanto, las últimas células, depende del recambio celular que hagamos, y a más consumo calórico el recambio va a ser mayor, vamos a cortar nuestra vida. A menor recambio celular, por menor tasa metabólica, se alargan nuestros años de vida. Entonces, eso es una ley directa, ¿vale? A mayor tasa metabólica de consumo, reducimos nuestros años de vida, y a menor tasa metabólica, alargamos los años de vida. Eso es así. Y la ley de Hayflick dice eso, que tenemos un número finito de divisiones celulares. Cuanto más agotemos, más rápido agotemos esas divisiones, entramos en obsolescencia, se acorta nuestra vida, y ahí la célula que no se puede recambiar empieza a soportar fenómenos de estos inflamatorios, la acidosis, la caramelización de las proteínas, la fermentación, y entra en un proceso tumorogénico, un proceso de cáncer, ¿vale? Y eso acaba con nuestra vida, claro. Entonces les hablo sobre el ayuno. El fenómeno que sostiene como procedimiento terapéutico el ayuno es generar una autofagia regenerativa. ¿En qué consiste la autofagia? El primer concepto definido como autofagia lo definió Duff en 1974 y obtuvo el Premio Nobel de Medicina por eso. Pero no habían procedimientos científicos, no habían procedimientos en el laboratorio para poder ver los efectos que tenía la autofagia a nivel fisiológico en el ser humano. En el año 2016, un equipo dirigido por el japonés Yoshinori Uzumi descubrió todos los fenómenos en cascada que producía la autofagia regenerativa. O sea, estar en restricción calórica durante más de 48 horas iba a producir un fenómeno llamado por él autofagia regenerativa, donde se desarrolla una serie de beneficios para la salud que produce ese fenómeno, ¿vale? Entonces, ¿qué es la autofagia? La autofagia es un ancestral, un mecanismo antiguo de muchos siglos atrás del hombre, del ser humano, que bajo condiciones de restricción calórica, de no alimentación, iba a producir el desarrollo de una activación del sistema inmune que iba a reconocer a las células atípicas, las células mal dañadas, las células que tienen el ADN alterado, que tienen información genética alterada, que tienen atipias celulares o proteínas mal plegadas, se las iban a comer. En eso consiste la autofagia, se comen a sí mismos. El sistema inmune se come las células extrañas, las células que están alteradas. Entonces, por lo tanto, es un proceso innato de nuestro organismo, muy eficiente, que va a reducir la inflamación, reduce la caramelización de las proteínas, no lo termino diciendo, y nuestra velocidad de envejecimiento, fundamentalmente, ¿no? Produce otros muchos fenómenos. Entonces, por lo tanto, la autofagia regenerativa es una defensa natural,
de nuestro organismo, que a través de los lisosomas, que son unos orgánulos que están dentro del citoplasma de la célula, estimulan a que esos lisosomas digieran a los orgánulos celulares que están alterados dentro de esa célula y esa energía la empleen para crear células nuevas. Con esos repuestos se crean células nuevas, ¿no? Entonces, por lo tanto, Yoshinori Uzumi demostró que los lisosomas no eran un lugar de desechos, sino una planta de reciclaje de orgánulos celulares y proteínas dañadas y antiguas que iban a formar células nuevas, ¿no? Por lo tanto, la autofagia permite la degradación y la utilización biológica de esos orgánulos para crear y sintetizar auténticas células nuevas. ¿Cómo podemos reproducir el fenómeno de la autofagia? Pues a través de una restricción calórica, de un ayuno que va más allá de las 48 horas. Tomando solo agua y solo agua de calidad. Y solo agua porque cualquier elemento de los principios inmediatos, grasas o proteínas o hidratos de carbono, van a cortar el fenómeno de la autofagia. Entonces necesitamos ese tiempo para que se agoten todas las reservas de glucosa en sangre y de glucógeno de reserva. Una vez agotadas esas reservas, el organismo va a tirar de una energía alternativa, que es la degradación de las grasas. Entonces las grasas van a formar energía nueva y como producto residual forman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos elevados en sangre al paso de las horas son los que van a provocar el estímulo sobre el sistema inmune que detona ese fenómeno de reconocimiento de las células enfermas y es el que se las fagocita, ¿vale? Entonces necesitamos tener una cierta concentración de glucosa y de cetona. Entonces la glucosa va bajando a medida que pasan las horas porque no hay entrada de nuevos principios inmediatos y las cetonas van subiendo. El cálculo de eso es una fórmula, un ratio que multiplica las cetonas por 18 y lo divide por la glucosa. Eso se mide con una gotita de sangre cuando se está en restricción calórica. No se debe medir antes de 48 horas porque no vamos a entrar en esa situación de cetonemia, sino después, y vamos viendo cómo llega un momento que superamos la concentración de 0,4 milimoles por decilitro en sangre. Entonces ahí estamos en autofagia regenerativa. Ahí nuestro sistema inmune ya está reconociendo las células atípicas y se las está comiendo. A medida que pasan las horas, la elevación de ese ratio va siendo cada vez mayor y durante todo el tiempo que lo mantengamos se está produciendo ese fenómeno de autofagia regenerativa, ¿vale? De destrucción de las células malas. Por lo tanto, es un elemento súper importante para reducir la tumorogénesis, para reducir la inflamación, para reducir la caramelización de las proteínas, para reducir los efectos de fermentación, de hipoxia, disminuir la hiperglucemia porque no bajamos la glucosa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces siempre ha sido un mecanismo de defensa natural en periodos de hambruna, en periodos de carencia, en periodos de guerra, donde se activa en este periodo un gen que se llama gen ahorrador. Es un gen ancestral que el ser humano tenía activo en la época del Paleolítico, después en la época moderna pues no lo tenemos activo porque estamos comiendo todo el rato, pero que si estamos en restricción calórica lo activamos y entramos en un modo de ahorro de energía, ¿vale? Entonces, ¿qué se consigue con la autofagia regenerativa? Pues por ejemplo una reducción del 60 al 80% de riesgo de formación de cáncer, ¿vale? Se consigue una reducción del 50% de enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en este mundo. En la sociedad moderna y en España en concreto, en Canarias, la primera causa de muerte son enfermedades cardiovasculares, los ACV, los ictus, los infartos. La segunda causa de muerte son los tumores y ya vemos que reduce entre un 60 y un 80% la aparición de tumores, ¿no? Porque las células atípicas que se están deformando, que son precancerígenas, van a ser digeridas durante el periodo de restricción calórica. Produce un incremento de la longevidad máxima en torno a un 10, un 15% de la longevidad, o sea que alargamos nuestros años de vida. Y eso, según la ley de fuga, dice, la ley de fuga es una ley física que dice que si tú eres capaz, en España ahora mismo, la vida media, la expectativa de vida de un hombre es de 78 años. Si tú consigues a través de estrategias modificar la velocidad de envejecimiento y envejeces cada vez más lentamente y en vez de morir a los 78 años mueres a los 88, la ley de fuga dice que los procedimientos científico-técnicos, los nuevos fármacos que se están desarrollando, van a hacer que tú entre 78 y 88 años, en esos 10 años de vida, te vas a beneficiar de nuevas intervenciones, de nuevos fármacos y vas a hacer alargar tu vida mucho más allá de los 88. ¿Vale? Entonces pateamos hacia adelante la vida y alargamos nuestros años de vida y nuestra calidad de vida.
¿vale? Entonces, vale, pues es un proceso por el cual regulamos todo eso, o sea, tiene muchísimo interés, ¿no? En cuanto a la longevidad y la calidad de vida. Todos los beneficios de autofagia, si nos ponemos a decir cosas y palabras técnicas aquí, que no quiero aburrirle, pues empiezan por detonar. La autofagia empieza por estimular la formación y la síntesis, el incremento de una sustancia, una enzima que se llama adenosín monofosfato de quinasa. Eso modula un agente que se llama mTOR, el mammalian target rifampicina, que es el receptor del oncogénico que dispara o no dispara los cánceres dependiendo del nivel de modulación que tenga, y eso va creando una cascada donde produce una disminución del factor HIF, de factor inducible de hipoxia, produce una disminución del vascular endothelial growth factor. Ahora empiezo a decir un montón de cosas, pero claro, es que no la puedo traducir de otra manera porque se llaman así, ¿sabes? No lo puedo sintetizar y dice, no, Santiago, es que ha sido muy técnico, no lo puedo llamar chiribita, ni flor de la rosa de clavel, ni nada de eso, porque tienen ese nombre y yo no voy a inventar cosas nuevas ahora. Pero el fenómeno de disminuir el factor inducible de hipoxia o el vascular endothelial growth factor tiene que ver con la activación de las células tumorales y las metástasis, ¿no? De crear fenómenos hipóxicos, donde ahí las células tumorales viven muy bien en ausencia de oxígeno, y de crear nuevos vasos sanguíneos, el vascular endothelial growth factor, para que esas células emigren a otro sitio. Eso se llama metástasis en cáncer, ¿vale? Pues reducen esos factores, con lo cual impide la formación de tumores, impide la formación del desplazamiento de células a otros lugares, aumenta un factor que se llama el factor neurotrófico a nivel cerebral, el BDNF, que aumenta la capacidad cognitiva, aumenta la conectividad cerebral, aumenta la activación de los oligodendrocitos, mejora nuestra memoria, nuestra capacidad de atención, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos fenómenos y algunos más, ¿no? Que no quiero aburrirles mucho, pues lo hace, mejora la sensibilidad a insulina, evita la pérdida de masa muscular, repara el ADN, reduce la atrofia del timo, que tiene que ver con la inmunocompetencia. El timo es una glándula que está ahí detrás del esternón y es donde se estimulan o donde se activan los linfocitos para estimular la competencia linfocitaria cuando hay una infección, ¿no? Con el paso de los años se produce una atresia, una atrofia, una disminución de la actividad inmunocompetente del timo. Entonces los periodos de restricción calórica vuelven a activar la competencia del timo y por lo tanto mantenemos la capacidad inmunológica que decimos al principio que teníamos que mantenerlo porque vamos cayendo la activación del paso de los años en la obsolescencia del sistema inmune y ahí lo volvemos a activar. También los periodos de restricción calórica y en presencia de ejercicio físico, ya veremos qué ejercicio físico podemos hacer ahí, incrementan la producción de hormona de crecimiento y de melatonina. Dos hormonas que tienen que ver con la inactividad, con inactivar el disparo, el inicio y el disparo de procesos tumorales. Por lo tanto, es súper importante todos los periodos de restricción calórica que podamos hacer. Reducen las citoquinas inflamatorias, reduce la endotoxemia, ¿no? Que es la capacidad cuando estamos en parada técnica, cuando no estamos consumiendo, el organismo aprovecha ese periodo para detoxificar nuestro cuerpo y eliminar, como les decía, fundamentalmente a través de la orina, pero también lo hace a través del sudor. Cuando uno está en ayuno cambia el olor del sudor, cambia la capa de la lengua, la apariencia de nuestra lengua, porque está en ese periodo de parada técnica detoxificando y eliminando toxinas. Mejora el equilibrio de la flora microbiana precisamente por eso, porque no la estamos agrediendo con fenómenos inflamatorios que introducimos en la dieta, el gluten, el azúcar o la caseína de la leche, y entonces se repara y se reequilibra nuestra flora bacteriana, el microbiota. La microbiota, ahí se genera, ustedes han oído hablar del segundo cerebro, ¿no? Hay una conexión entre el intestino y el sistema nervioso. Aquí en el intestino y esas bacterias intestinales es la que fabrican serotonina y dopamina. Son nuestros neurotransmisores que luego viajan por la circulación y actúan en el sistema nervioso, pero se sintetizan en el intestino. Produce también un aumento de la producción a través de algunas bacterias en ese equilibrio de la microbiota de los ácidos grasos de cadena corta. Entre ellos hay tres muy importantes que son el butirato, que induce la reducción de la inflamación de nuestro intestino, el acetato que nos da energía y el propionato que es un gran regulador de determinados elementos que suben en sangre como puede ser el colesterol, ¿no? En ese periodo se detoxifica el hígado, que es el órgano inmunatorio que mayores filtros tiene para depurar nuestra sangre y evidentemente todos los volúmenes que tengamos altos en sangre de ácido úrico, de bilirrubina,
de glucemia o de colesterol o triglicéridos van a ser reducidos durante un periodo de parada técnica, ¿no? Porque el hígado va a tener mucha más actividad a regular esas elevaciones de sustancias tóxicas elevadas en sangre, ¿no? También es un gran reparador del sistema nervioso, en tanto en cuanto la entrada de ese gen ahorrador nos hace poner en modo de ahorro de energía, nuestro sistema nervioso entra en eutonía vegetativa, no está disparado cuando estamos en una situación de estrés y corriendo y activado en un montón de fenómenos que consideramos amenazantes. Ahí entra en un modo de calma, se regula la actividad del sistema nervioso, hay una mejora de la calidad del sueño, del pensamiento, de la memoria, de la claridad, y hay una sensación de ganancia de energía, ¿vale? Entonces, pues maneras de periodicidad, y acabamos aquí, abrimos ahora el turno de las preguntas, de hacer los periodos de ayuno. Ahora mismo nosotros en Tenerife estamos convocando, podríamos hacerlo en Lanzarote, podríamos hacerlo en cualquier isla, pero hemos hecho un taller de ayuno profundo de 72 horas, en un lugar en régimen interno, ¿no? Donde la gente descansa y hacemos una serie de charlas durante esos 3 días y de talleres prácticos para ejercicio físico de trabajo de fuerza, para uno cómo leer e interpretar factores predictivos de salud que aparecen a través de señales en nuestra piel, en nuestras uñas, en el pelo, en la orina, en la lengua, a nivel digestivo, cómo interpretar de forma fácil esos factores predictivos de salud para saber en qué condiciones estamos, si estamos mejorando en salud o estamos empeorando. Un taller también de cocina, de cómo elaborar determinados elementos que sustituyen, por ejemplo, la base del pan, cómo hacer cracker, cómo activar los frutos secos, cómo hacer germinados, cómo hacer kéfir, cómo hacer yogur. Eso lo hacemos en un taller de cocina. Y también un taller de cómo regular a través de la digitopuntura determinados puntos de acupuntura, determinados puntos de kinesiología, de neurolinfáticos, cómo activar el equilibrio del sistema nervioso, cómo regular nuestro sueño y tal. La verdad son súper interesantes. El primer taller se llenó enseguida. Ahora vamos a hacer un segundo taller, lo hacemos en el sur de Tenerife, el día 3, 4 y 5, y vamos a hacer otro taller que ya está programado y el día 1, 2 y 3 de julio también en Tenerife. Se pueden hacer en cualquier lugar, solo es cuestión de tener una localización, un sitio donde la gente pueda dormir, pueda quedarse a dormir ahí y una buena agua y tener las máquinas Kangen, claro, para tener una buena agua que nos facilite la depuración, la regulación de la inflamación, el equilibrio de nuestro pH, y eso es fundamental para hacerlo. Entonces aquí se podrían convocar. Todo esto pasa porque la gente tenga el esfuerzo voluntario suficiente y la motivación a acudir y hacer el esfuerzo durante 3 días. Hicimos una modalidad en el primer taller que fue porque nos llamaban personas, no sé si voy a estar seguro, si voy a poder aguantar 3 días y tal. Entonces nos pedían que abriésemos una modalidad donde pudiesen comer algo, y damos un zumo detox con apio, perejil, espirulina por la mañana, un caldo de verdura a mediodía, un caldo de verdura por la noche, para aquellas personas que se podían sentir mejor si les ofrecíamos eso, o que si estaban inseguros en algún momento podían comer algo. Y de las 20 personas que asistieron al taller, era para 20, solo 3 comieron, los demás 17 estuvieron en ayunas. Y la prueba de cetonemia que hicimos el último día, a última hora, para ver si tenían el ratio por encima de 0,4, el más bajo que lo tuvo 0,8, y de ahí para arriba todos, o sea, todos cumplieron el objetivo de superar el ratio de 0,4 milimoles por decilitro de cetona. Por lo tanto, todos habían estado horas antes, habían llegado a la autofagia regenerativa y su sistema inmune ya estaba devorando las células atípicas mal plegadas y tal. Y se fue mucha gente con niveles de 1 y pico, una persona que tuvo 2, o sea que todo el mundo entró en cetonemia muchas horas antes, porque si llegan a entrar pocas horas antes estabas en 0,4, 0,5, y el más bajo que lo tenía 0,8, o sea que de ahí para arriba. Lo hicieron muy bien, la verdad que la gente... Hacíamos un trabajo también de un trabajo psicoterapéutico, que se llama un espacio que se llama Compartir, donde la gente expresa cómo se va sintiendo y qué sensaciones internas tiene, si se te mueve algún tipo de emoción, qué tipo de carácter te mueve a ti en el día a día y cómo se puede corregir eso. Y fue súper interesante. O sea, que hay una parte de exposición teórica con las charlas, una parte súper práctica que te la llevas y eso
con eso puedes manejar un montón de situaciones en tu propia vida personal, y después una parte de psicoterapia, donde un compartir y una expresión de cada uno de sus sensaciones y sus bloqueos y sus neurosis, que fue súper bonito. Vale. Así que les invito también, si tienen interés, se pueden ir a Tenerife, y si no, si hay suficiente gente, conseguir hacerlo en Lanzarote, claro. Si hubiese suficientes personas, necesitamos mínimo 15 personas, menos de 15 personas. El grupo apoya mucho, la gente lo lleva fácil cuando estamos en grupo, porque se apoyan mucho unos a otros. El ver al otro, ver que no pasa nada, que nadie se marea, que no tal. Yo llevo todo un equipo médico, llevo de todo para atender a personas, no tuve que atender a nadie, Las primeras 20 horas hay mucha sensación de hambre, claro, no tienes ganas de comer por el hábito, la costumbre de estar comiendo continuamente, y hay algunas personas por dolor de cabeza, pequeña sensación de mareo, porque se están moviendo todas las toxinas, y las toxinas salen de los órganos a la sangre. Cuando la sangre se enturbia con todas esas toxinas, pues hay esas pequeñas sensaciones, pero luego finalmente, digo, con una buena agua, con agua canje, pues tú bebes el agua, sale normalmente y pasas de una orina muy concentrada al principio, a medida que pasan las horas, a una orina muy blanca, transparente, porque las toxinas significa que se está eliminando. Son 3 días, ¿no? 3 días, sí, pero... ¿Viernes a domingo, por ejemplo? Sí, son viernes, sábado y domingo normalmente, para que la gente pueda... Se van el domingo por la tarde, y recomendamos que no... Hacemos una salida del ayuno, eso es muy importante, la salida del ayuno es muy importante. La entrada, hay algunas recomendaciones generales, pero sobre todo es muy importante cómo salimos del ayuno. No podemos salir para llegar a casa y comer un flan, ¿no? Un helado, ¿no? Eso no se puede hacer así, ¿no? Porque le pegas una patada al páncreas y vuelve a subir el azúcar, y te cargas todo el proceso ese de tener un nivel de azúcar bajito y los cetónicos altos, ¿no? Y ahora abrimos las preguntas y lo que ustedes quieran. Una vez se hace esto, ¿cada cuánto recomiendas hacer este tipo de...? Cada 3 meses, sí. Mira, nosotros, el grupo que empezó, cada grupo que empieza va a estar un año más o menos, ¿no? Un año siguiendo una serie de controles. Nosotros en el ayuno les pedimos un análisis con unos parámetros determinados que son absolutamente esenciales para saber que tu nivel de salud, ¿no? Eso es la láctico deshidrogenasa A, es la proteína C reactiva ultrasensible, la homocisteína, el fibrinógeno, la lipoproteína A, que eso le suena a chino, porque eso no lo pide ningún médico, a chino le suena, no lo pide nadie. Entonces te hacen un análisis sencillo, te hacen hemograma, bioquímica, te miran la hemoglobina, glóbulos rojos, blancos, la glucosa, el ácido úrico y los triglicéridos o colesterol, y dice, usted está bien, usted está bien, usted está bien. No, esos no son los parámetros que hay que mirar, son otros, pero no los miran, entonces estarás bien hasta que te mueras o hasta que tengas una enfermedad. Estarás bien, esos análisis te van a dar bien. Antes hablaste del límite que tenemos, o nos ponen Sí. en la seguridad social de Sí, azúcar, claro. y el colesterol también nos lo ponen, uno de esos, que eso es normal, ¿no? No, mira, lo del No. colesterol debería ser más alto que lo que marca allí, debería ser más alto, porque el colesterol esencialmente es la madre de todas las hormonas se fabrican a partir del colesterol, ¿vale? Entonces genera dihidroepiandrosterona, la dihidroepiandrosterona es una hormona unisecta, entonces, para hombres, para mujeres, y de ahí se fabrica la testosterona, los estrógenos, la progesterona y demás. Entonces, y además el colesterol y los triglicéridos forman parte de las membranas celulares, las membranas y el recubrimiento de los nervios, forman parte y es necesario colesterol y triglicéridos. Por lo tanto, bajar el colesterol es un error. Lo del azúcar sí que no lo había escuchado yo, que nos lo ponían por encima también. Sí, claro, porque como la alimentación es muy rica en azúcares, si te lo ponen a 80, entonces la caída de hidratos de carbono, que es lo que consume básicamente la población, con papas, pasta, arroz, dulces, helados, pizzas, tal, entonces tendría que haber un recambio ahí, una modificación en los hábitos de consumo. Y claro, hay parte de la población, probablemente, que sea población que está en un umbral de la pobreza, que a lo mejor no puede comprar carne de calidad, pescado de calidad y tal. Entonces, bueno, los hidratos de carbono que sacian a cualquiera, te coges un bocadillo, metes ahí lo que quieras y te lo comes y te quita el hambre, o los McDonald's o las pizzas, pues ya está. Entonces, sobre eso no intervienen. Entonces deberíamos estar por debajo de 80. Por debajo de 80. En ayuno. En ayuno. Esa es la cifra. Igual que la tensión arterial debe ser de 11,575, no más de eso. La tensión arterial es un signo adaptativo del organismo que intenta subir la presión para llegar la sangre a zonas que están poco oxigenadas.
Entonces, lo que habla cifras de tensión que se van subiendo a lo largo de que pasan los años, habla de que nosotros tenemos zonas, tejidos, que no están siendo muy bien oxigenados. Y ahí está el fenómeno de la hipoxia. Y sobre la hipoxia es el fenómeno en el que se asienta el cambio de la obtención de energía de las células, que lo hacen normalmente por un ciclo que se llama ciclo de Krebs, y cambian a un ciclo que se llama ciclo de Cori, donde obtienen la energía en ausencia de oxígeno. Eso es peligrosísimo porque eso que se llama fermentación, que lo vimos en la primera diapositiva, eso es el inicio de un fenómeno tendiendo a la formación de un tumor, a la tumorogénesis. Son las mitocondrias las que tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho. Y el fenómeno este del ayuno, de la restricción profunda, no el ayuno intermitente, sino el ayuno profundo, es el que induce a la regulación de las criptodismorfias. Cuando nosotros entramos en fenómeno de hipoxia, hay muchas sustancias tóxicas alrededor de una célula, la membrana celular de las mitocondrias se altera, eso se llama criptodismorfia. Y hace que las verdaderas centrales energéticas de nuestras células sean las mitocondrias. Nosotros tenemos, el órgano que más mitocondrias tiene es el hígado, después el sistema nervioso y luego el corazón. Tenemos 2.000, 2.500 mitocondrias por cada célula y esos son los centrales energéticas de la célula. Si van creando alteraciones en las membranas celulares, dejan de fabricar energía, entonces nos caemos, ¿no? Y una persona que va cumpliendo años va sintiendo que tiene menos energía. Sí. En gran parte es por eso, porque hay un bloqueo a nivel de las mitocondrias. Si nosotros volvemos a activar las mitocondrias, pero eso pasa porque limpiemos la matriz extracelular. La matriz es como si las Islas Canarias fueran células, las 8 Islas Canarias, pues el océano Atlántico que baña las células, esa es la matriz extracelular. Ese agua del océano debe estar limpia. Y una forma de limpiarlo es con el agua. Si no limpiamos la matriz y el océano está todo sucio, todo lleno de plástico, igual no pueden entrar los barcos a traer los nutrientes a las células. Sirve de ejemplo, no sé si sirve. También te iba a preguntar por qué huele por la mañana, sí. El pipí muy mal, o sea, huele mal. Claro, porque todas las toxinas que se concentran por la noche van a ser eliminadas por la mañana con la primera orina. El riñón es una vía de eliminación de sustancias. La orina está muy concentrada en la vejiga de la orina. Toxina, entonces. Claro, claro, por eso se eliminan. Y si una persona deja de orinar, se muere, ¿no? Porque entra en un fracaso renal, una insuficiencia renal aguda y Pero muere. ya con el olor y verlo tan amarillo, pues ya ves que hay algo que no está Claro. funcionando bien. Bueno, estás eliminando demasiadas toxinas. Por un lado está bien porque las estás eliminando, por otro lado hay que preguntarse de dónde me están viniendo tantas toxinas. Hay que regular. ¿De la alimentación? No solo de la alimentación, eso es una parte, pero hay una gran parte que las toxinas nos intoxicamos por dos vías. Una, por vía digestiva, esa es la más importante, y por vía dérmica. También a veces por vía respiratoria. También por radiaciones electromagnéticas, ¿no? Torres de alta tensión, antenas de telefonía móvil, 5G y tal, nos están intoxicando. Pero las toxinas que entran fundamentalmente por vía digestiva sí son esas, derivadas de la alimentación, pero otras que no tendrían que estar en la alimentación, pero nos entran. Ahora mismo en Europa hay reconocidas oficialmente 144.000 sustancias tóxicas que forman parte de un montón de elementos diarios que usamos nosotros, por ejemplo, de productos cosméticos, ¿no? Pinturas de labios que tienen plomo, desodorantes que tienen aluminio, champú que tienen parabeno, pasta de dientes que tienen flúor y lauril sulfato, sartenes que tienen teflones, que cuando se rayan pasan a la comida, los depósitos de agua, que cuanto sean de plástico y más finos, pues van a degradarse con el calor y van a pasar plásticos, son derivados del petróleo, microplásticos a la bebida. La bandeja de poliuretano donde te venden las... bueno, no vamos a comer hoy, ¿no? Creo. Vamos, ya, con lo que nos has dicho. La bandeja de poliuretano donde te venden las ensaladas, que deberíamos ir a un mercadillo y comprárselo directamente al agricultor, porque la bandeja de poliuretano, que es un derivado del petróleo, revestido con un plástico fino que se llama poliestileno. Entonces lo meten en el refrigerador grande, lo sacan por la mañana en el expositor, lo vuelven a meter, lo sacan, lo vuelven a meter, lo sacan. Ese cambio de temperatura degrada el plástico y esos microplásticos pasan a la verdura, a la ensalada, a la rúcula, a los canónicos, lo que ustedes quieran tomar. Ahí estamos comiendo microplástico. El pescado de gran tamaño tiene microplásticos, también el pequeño, el océano está lleno de plástico. Los peces de piscifactoría los alimentan con una especie de compost que allí hay de todo, ¿no? El compost que utilizan a veces para la agricultura también está intoxicado y tiene plástico, y ahí no lo comemos. Las aguas residuales, un modo de estudiar cuánta toxicidad hay en el ser humano, no es tanto estudiar el ser humano, sino estudiar las aguas residuales.
Cuando las aguas residuales, eso lo saben muy bien los ingenieros, la gente especialista en agua, cuando estudia que en las aguas residuales están subiendo, por ejemplo, el contenido de psicofármacos, es que la población está tomando muchos fármacos. Y eso se elimina por la orina y por las heces. Luego tú mides la concentración del psicofármaco y te dice cuánto... Bueno, el COVID lo detectaban también por las aguas residuales, cómo las puntas de COVID estaban subiendo en la población. Entonces, también encuentras ahí fármacos para el dolor, ¿no? Dice que Estados Unidos, por ejemplo, es el país que más consume fármacos para el dolor, para contener el dolor, ¿no? Todas las sociedades modernas no quieren resistir dolor y sufren de procesos crónicos degenerativos, pues eso se ve en las aguas residuales. Se ve la concentración de cocaína, cuánto porcentaje de la población está consumiendo cocaína y si se está consumiendo más o menos. No hace falta investigar a nadie, ¿sabes? Lo van a eliminar por ahí. La gente que consume va al baño, lo orina, eso va al colector común, tal, te cogen la concentración y lo ves por ahí. Y la gente está consumiendo más éxtasis, más cristal, más cocaína. Más... Bueno, lo que quería decir es que si de los 144.000 sustancias tóxicas están reconocidas oficialmente, eso penetran a través de los cosméticos, a través de los productos alimentarios, a través de elementos de la cocina, a través de cacerolas si quedan o sartenes de aluminio o cafeteras de aluminio, pues se va a desprender el aluminio por efecto del calor, pasa, y las capsulitas esas del non expreso están revestidas de aluminio, las conservas tienen un revestimiento de falatos dentro de la taza, del recipiente metálico para que no se oxide la lata, y eso tiene falatos, tiene un derivado del petróleo, y eso hay que comprarlo en cristal. ¿No lo hay? ¿Te lo venden en cristal? Yo no he visto las latitas Sí, de sí. sardina. No, sardina no, pero sí caballa. Sí, sí, sí. Cristal. en cristal, sí. Hay medios, pero los hay que buscarlos. Sí, hay que buscar. Entonces, el tema de esas sustancias tóxicas se comportan como disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos quiere decir que se comportan, tienen una estructura muy parecida a la de las hormonas. Entonces, esas sustancias se van a fijar al receptor de las hormonas y no dejan que las hormonas actúen. Entonces, se comportan como si fueran hormonas tiroideas, se fijan en los receptores del tiroides y parece que son hormonas tiroideas, pero no lo son, y dejan las hormonas tiroideas fuera. Entonces el tiroides entra en hipotiroidismo. El fármaco más vendido ahora mismo en España es el Eutirox. Yo lo estoy tomando. El Eutirox es el fármaco más vendido en España con receta, y es producido, todos los hipotiroidismos están producidos el 90% por bloqueos de los productos tóxicos. No son... El ayuno y me lo quité. Claro, muy bien. Muy Pero bien. sí, de verdad, a hacer los 3 días no se pierde masa muscular cuando tú ibas ya más de 48 horas ayunando. No se pierde. No se pierde. No se pierde masa muscular. No, pero te comento qué hacemos con respecto a eso. Mira, está bien la pregunta porque hay que decir qué contraindicaciones tendría el ayuno. Por ejemplo, el embarazo. Yo no dejaría que mujeres embarazadas lo hicieran. O personas caquécticas, personas que están en la fase terminal de un cáncer tampoco, que están muy debilitadas, no tiene mucho sentido. Pero otra de las contraindicaciones es personas que tengan un índice de masa corporal por debajo de 19. La relación entre el peso y la talla no puede estar por debajo de 19, porque eso significa un bajo peso corporal. Eso significa que no tienes mucha masa muscular. Por lo tanto, no inicies ayuno, pues si tienes poca masa, primero recupera masa y después... ¿Cómo se recupera masa? Sí, personas muy delgadas, hoy en día existen pesas, ¿no?, que te determinan la masa grasa y la masa magra, ¿no? Y tú puedes discriminar cuánto pesa de masa y músculo y determinar si tu masa magra, tu cantidad de musculatura y de peso de hueso está acorde con tu estatura, ¿no? Pero cuando tienes un índice de masa corporal global por debajo de 19, no puedes hacer ayuno, no puedes hacer ayuno. Y si tú haces un ayuno, pierdes peso. Yo pierdo cada vez que hago un ayuno, y yo estaba haciendo ayunos, dando todas las charlas, 6 charlas, y 3 talleres, el taller de cocina lo dio una compañera, pero yo di 6 charlas y 3 talleres en ayuno, bebiendo solo agua. Y el taller de ejercicio físico, de trabajo de fuerza, lo hice yo, y era una demostración de cómo hacemos un entrenamiento de fuerza, ¿no? Y lo hice, y me llevé las pesas, los elásticos, el TRX y todo eso, ¿no? Y estaba bien, pero yo pierdo un kilo por día cuando hago eso, ¿no? Pues yo he ganado en el último año, como estaba con bajo peso, porque había hecho ayunos de 10 días y todo eso, había bajado mucho peso. Entonces me propuse, antes de hacer otros ayunos,
recuperar el peso? Pues en 9 meses subí 11 kilos de peso, de músculo. De músculo, 11 kilos. Estaba mucho más delgado antes. Entonces, 11 kilos. Ahora puedo hacer ayuno, pierdo peso. ¿Y cómo lo hacías? ¿Con proteína? Sí, claro. Si haces trabajo de fuerza y no comes proteína, no desarrollas el músculo. Si te sientas a comer proteína y no desarrollas fuerza, tampoco subes de peso. Tienes que hacer las dos cosas. Sí. Yo, por ejemplo, vivo en ayuno, el ayuno intermitente. Sí. Yo como a partir de las 2. Eso no, el ayuno intermitente no produce esto. No, estoy hablando de lo que yo hago. Sí, sí. Por ejemplo, ahora Pero que sí no voy a produce hacer- autofagia regenerativa. Sí, que no entiendo la diferencia, es a lo que me refiero. Por lo que decía igual que el doctor Ironicillo, a partir de las 18 horas se activa la autofagia, pero no la autofagia regenerativa. No. O... No, seguro que no, que antes de las 48 horas no se activa. No, después de las 48 horas para que te empiece a regenerar. Exacto. Lo venden como que sí, de hecho llevo Sí, años haciendo sí. intermitente. No. Seguro que no, segurísimo, seguro que no, A seguro. esa- Por ayuda, ¿no? Ayuda A bajar de peso. Mira, en la ley de Pareto, acuérdense, ayuda a bajar de peso, bien, ayuda a bajar de peso, ayuda a, si haces ejercicio físico en los periodos de ayuno, también aumenta la masa muscular mucho más rápidamente, incrementas el nivel de testosterona, de hormona de crecimiento, muchas otras cosas. Hacen una mejor redistribución de la grasa, muchísimas otras cosas. Dentro del 20%. Está dentro del 20%, muy bien esa precisión. No, está dentro del 80%, el ayuno intermitente está, no, es al revés, es que te entendí mal. No, las dos estrategias que me producen el 80% de beneficios son ayunos de más de 48 horas y trabajo físico de ganancia de fuerza. Eso producen el 80% de los beneficios. El ayuno intermitente está debajo, con el pilates, con el... Ah, vale. Con el pilates, con el teatro, tal. Y tú dices, oye, el teatro me ayuda y tal. Eso puede ser todos los días, ¿no? Y por ejemplo, usted entonces cuando eres deportista, Sí. o sea, de personas que son deportistas, que entrenan todos los días o llegan a su... En los periodos de ayuno profundo no hace ejercicio físico suave, muy suave, no Pero puede. después se vuelve a entrenar otra vez como... Sí, después termina y al día siguiente está como un loco otra vez en el gimnasio entrenando. Entonces yo, que pierdo peso, le estaba diciendo que pierdo peso, hay una... Ay, acabamos que hay un taller ahora. ¿Yo qué hago? Que como pierdo peso, tengo que meterme otra vez en el gimnasio a ganar peso y hay una norma que si tú bajas por debajo de 19, no puedes volver a hacer ayuno hasta que tú no recuperes tu índice de masa corporal. Y tardas un mes o 2 meses o lo que quieras, pero no puedes volver a hacerlo. No me lo he tomado, yo bajé de Entrenamiento de peso. fuerza diario. No, miren, estaban haciendo una pregunta. El entrenamiento de fuerza hay que hacerlo mínimo 3 veces en semana. No tiene que ser diario, pero 3 veces en semana. Y el trabajo de fuerza tiene unos principios determinados, que es la repetición, tiene que ser entre 6 y 8 repeticiones, tienes que hacer 3 series por lo menos por cada ejercicio, trabajar 7 ejercicios básicamente que trabajan todos los grupos musculares, que es peso muerto, sentadillas, bíceps, tríceps, press militar y pectoral. Eso, Paleo está bien, ¿no? plancha también para trabajar el core, plancha frontal y plancha lateral. Y ya con eso. El intermitente puede ser todos los días. El intermitente puede ser todos los días, si Después, quieres. cada 3 meses hacer el profundo. Claro. Tiene que ser cada 3 meses, no puede ser menos. No, puede ser menos, pero realmente se hizo, Yoshinori Uzumi hizo un estudio durante un año de seguimiento de personas que hacían trimestralmente ayuno intermitente. Y ahí el cambio es brutal, o sea, pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Que en el taller nosotros cogemos una serie de parámetros que la gente cada 3 meses lo va a revisar y van a ver cómo baja la inflamación, suben las endorfinas, baja el básculo endotelio clorofacto, baja la citoquina, sube el otro y lo vas a ver tú, igual que la prueba de algodón que fue a hacerse la prueba y decir todo el mundo está en cetonemia, todo el mundo ha hecho autofagia, ha llegado. Vamos cada trimestre a tener un control de no solo las sensaciones, sino analítica, una ecografía carotídea para ver si tienes placas en la carótida o en las coronarias, que eso marca riesgo cardiovascular o riesgo de cáncer, te lo marca una serie de parámetros, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y eso lo medimos. Y si tú lo tienes alto, verás como al trimestre lo tienes más bajo, y al otro lo tienes más bajo, y al otro no tienes ningún riesgo, ni enfermedad cardiovascular, ni de cáncer, ni de nada.